Buenos días. Esta es la agenda del día, miocarditis aguda. Vamos a dividir la charla en dos partes. La primera es la presentación de un consenso de expertos y la segunda es una serie de casos propia. Entonces, este es un consenso que se publicó en la JAC el 10 de diciembre. Es un consenso de expertos sobre miocarditis aguda. Saben que un consenso, a diferencia de una guía, a la hora de emitir recomendaciones, son más de tipo cualitativo, ¿sí? Cuando uno lee una guía, hay grado de recomendación y nivel de evidencia. En un consenso es más cualitativo. Y esto de ninguna manera reemplaza el criterio clínico, sino que se complementa. Entonces, una novedad es cómo plantean el tema, ¿no? La evaluación y el manejo de la patología en 5 pasos. El primer paso tiene que ver con la sospecha del síndrome clínico, ¿no? Y ahí incluye el manejo inicial con laboratorio, biomarcadores, electro, ecocardio y un punto que es excluir enfermedad coronaria según corresponda. Acá uno va a ver que los expertos y en la práctica clínica, muchos de los pacientes, prácticamente la mayoría, terminan con una coronariografía o con una tomografía multicorte. Incluso en algunos ensayos randomizados de miocarditis, para entrar al ensayo piden un estudio de las coronarias. El segundo punto es el triage, ¿no? Y tiene que ver con establecer criterios de riesgo, es decir, estratificar el paciente y ver si es un paciente que aplica para ser derivado a un centro de referencia, a un centro especializado en insuficiencia cardíaca y miocarditis. Y ahí hay que tener en cuenta que este centro debe contar con la posibilidad de hacer una biopsia endomiocárdica y procesarla en forma rápida y expedita, asistencia y trasplante, y desde ya un equipo multidisciplinario, cardiología, hemodinamia, CCB y múltiples especialidades. Hay que recordar que nosotros tenemos activo el programa de ECMO móvil que consiste en ir con un equipo especializado a canular al paciente en el centro de derivación y traerlo al hospital italiano para reevaluarlo. En cuanto al diagnóstico, estas son las dos herramientas que recomienda, la resonancia y la biopsia endomiocárdica según la forma de presentación. La resonancia en las formas no complicadas y la biopsia endomiocárdica en las formas complicadas. En cuanto al tratamiento, debe realizarse en base a la etiología, el estadio y sobre todo en base a las formas, si es complicada o no complicada. Y especifican, ¿no?, que las formas complicadas, aquellas que el paciente tiene el shock o compromiso eléctrico, puede incluir marcapasos, CDI, asistencias, trasplante y lo que es importante es el tiempo, ¿no? El tiempo, lo mismo que en el infarto. Y para el seguimiento vamos a hablar más adelante algo de biomarcadores, imágenes y genética. ¿Qué dicen de la presentación? Algo que sabemos, ¿no? Son tres grandes síndromes. Se puede presentar como un infarto, como insuficiencia cardíaca y shock o como arritmias. Y también puede haber evolución, ¿no? Un paciente que se presenta como un infarto puede evolucionar con arritmias o con shock, y lo mismo un paciente con shock puede tener arritmias y viceversa, como dice ahí. Y esta es otra novedad que plantean estadios en la enfermedad, es decir, que consideran todo el espectro de la enfermedad desde un estadio A, que son pacientes en riesgo, que todavía no tienen miocarditis, hasta un estadio D, que son miocarditis avanzada, y son pacientes que tienen compromiso hemodinámico o eléctrico. Este esquema en estadios ya se había planteado previamente en las guías americanas de insuficiencia cardíaca y también de fibrilación auricular. Me voy a detener un segundo acá en el estadio A. ¿Qué pacientes
tienen en riesgo, están en riesgo de tener miocarditis. Bueno, algunas drogas, vacunas, las guías hablan mucho de los inhibidores de checkpoint, que son unas drogas que se usan mucho en oncología para modular el sistema inmune, ciertos virus, patologías autoinmunes, el timoma. Se habla bastante acá también de la predisposición genética, la presencia de miocarditis previa y el aumento de los eosinófilos. Otro punto es el estadio B, son pacientes que tienen miocarditis y están asintomáticos, ¿sí? En general, acá se llega por la histología o porque es un paciente que está en un protocolo con estas drogas que recién hablamos y se hace una resonancia y tiene criterios de miocarditis o por la troponina, pero estas personas no tienen síntomas. Algo que se habla bastante en este consenso es que muy poco se sabe de la trayectoria, ¿sí? Es decir, cómo evolucionan los pacientes del estadio A en adelante y también eventualmente cómo regresan, qué es lo que pasa con un paciente que está en una fase avanzada y cómo es que mejora. Se sabe muy poco de esto. Estos son los métodos diagnósticos. El electro y el eco tienen baja sensibilidad y baja especificidad. La troponina es una herramienta muy buena. El área bajo la curva para diagnosticar enfermedades casi 0,9. Y por supuesto que la resonancia, como ya dijimos, es un criterio de diagnóstico definitivo en las formas no complicadas. Los criterios que se usan son los de Lewis modificados y se basan más que nada en el mapping, en el T1 y en el T2. Usando los dos criterios aumenta la especificidad. Y acá me voy a detener un poco más. ¿Cuáles son los criterios de indicación, según el consenso, de biopsia endomiocárdica? El estadio D, las formas complicadas, siempre. En el estadio C, cuando hay fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca o arritmias, y cuando hay eosinofilia. Y en el estadio B, es decir, estas personas tienen miocarditis, pero sin síntomas, y hay algo que a mí me llamó la atención, ponen justamente los pacientes que estuvieron expuestos a los inhibidores de checkpoint. ¿Mm? Esas serían las indicaciones entonces. ¿Qué se habla de la biopsia endomiocárdica? Más que nada de los falsos negativos, que la enfermedad puede ser focal, parchada o difusa, y que justamente los criterios de Dallas, que son los criterios históricos, son limitados. Entonces, habla de alguna manera cómo se puede enriquecer a la biopsia como para aumentar el rédito diagnóstico y mencionan un poco de guiar la biopsia según un mapeo electroanatómico. Ahí hay una figura. Por ejemplo, en el caso de la figura sería ir a biopsiar en las zonas rojas donde hay menos voltaje. Y también hablan de la inmunohistoquímica y del PCR del genoma viral. Pero lo que destacan también que en la práctica han hecho algunas encuestas y se usa bastante poco esto. Voy a hablar de algunas cosas generales de la genética y dicen que la predisposición genética está establecida en un subgrupo de miocarditis y que debiera ser parte de la evaluación estándar, ¿sí? Puede ser esto en la fase aguda o puede ser luego en el seguimiento. Y que en sitios con recursos limitados habría que reservarla eventualmente para casos de miocarditis recurrente o para cuando hay factores de riesgo para miocardiopatías hereditarias. Me voy a detener un poco acá los criterios de derivación a un centro especializado. Y básicamente voy a leer qué pacientes no se debieran derivar. Aquellos que están estables hemodinámicamente, tienen fe preservada, no tienen insuficiencia cardíaca, ni eosinofilia, ni tampoco arritmias, ni bloqueo, y que además no tienen una enfermedad autoinmune. Todo el resto de los pacientes, según este consenso, debieran ser derivados a un centro especializado. ¿Qué se habla de la inmunosupresión?
Bueno, este es un poco el consenso general. Miocarditis eosinofílica, esto lo vamos a tocar un poco más adelante. Miocarditis de células gigantes, miocarditis por sarcoidosis, cuando se usaron los inhibidores del checkpoint y asociada a enfermedades autoinmunes. Es decir, que si uno entra por los histotipos, prácticamente dejan afuera a la linfocítica, pero todas las demás formas habría que darles inmunosupresores. Algunas palabras del shock cardiogénico. Está indicado el soporte inotrópico. Muestran ahí una revisión sistemática con más de 2.300 pacientes, en donde la mortalidad con ECMO justamente es 35%. Del Impela se habla que hay menos experiencia. Hay algunos trabajos que han incluido más o menos 30 pacientes con Impela y que básicamente los pacientes que requieren asistencias prolongadas son muy pocos, lo mismo que trasplante está en el orden del 1%. Algo del seguimiento, entonces, en el seguimiento, una vez el paciente se va de alta, biomarcadores sí, troponina y BNP, idealmente hay que hacer una resonancia porque justamente la persistencia de captación de gadolinio es un criterio de mal pronóstico, ¿sí? Eso en varias series, para arritmias y para insuficiencia cardíaca. Genética sí, ya hablamos de esto, habría que hacer un holter y un test de ejercicio y que si las cosas están bien, un paciente eventualmente podría volver a hacer deporte competitivo entre 3 y 6 meses, de ahí en adelante. Ahora vamos a seguir y después, cuando completamos la presentación, dejamos un espacio para preguntas o inquietudes. Vamos ahora a mostrar una serie de casos. Estos son 3 casos de miocarditis eosinofilia confirmada por biopsia, ¿no? Ahí se ven 3 biopsias. El primer caso se presentó directamente con shock cardiogénico. El segundo y el tercer caso se presentaron como un infarto. En el segundo caso evolucionó al shock cardiogénico y en el tercero, perdón, evolucionó al bloqueo AB completo. El primer caso se trató con ECMO, tuvo un pico de láctico de 7 y luego descendió el láctico, ahí se ve bien en la figura. El segundo caso se pudo manejar con inotrópicos, no necesitó asistencia, tuvo un pico de 10 y también bajó el láctico notablemente. El tercer caso tuvo bloqueo con compromiso hemodinámico, alcanzó un pico de láctico de 2 y después bajó y requirió un transitorio por 24 horas. Los 3 pacientes se recuperaron y los 3 pacientes al momento actual están vivos. El primer caso y el tercero 71 años y el caso del medio 30 años. 30 años es el paciente que se pudo manejar con inotrópicos y no necesitó asistencias. El primer caso, como antecedente, tenía un trasplante de médula ósea reciente y en cuanto a la causa y el mecanismo, pensamos que pudo haber tenido hipersensibilidad porque estaba cursando una infección y estaba recibiendo una batería de fármacos. El segundo caso, el paciente dentro de los 15 días aproximadamente previos había tenido COVID y había sido vacunado también. Este es el momento de la pandemia, también creemos que fue por hipersensibilidad. Y el tercer caso es un paciente que tenía un diagnóstico de asma del adulto de más o menos 1 año y medio de evolución, con mala respuesta a los tratamientos que se estaban dando en ese momento, y se terminó confirmando el diagnóstico de Churg-Strauss, que es una enfermedad autoinmune. Estos son los electros. El caso de arriba, fibrilación auricular de alta respuesta, microvoltaje. El caso del medio, no sé si se alcanza a ver, pero también tiene microvoltaje, tiene supradesnivel en la cara lateral y tiene ondas Q. Y el tercer caso, bloqueo B completo. Estos son los electros evolutivos. En el caso de arriba hay ritmo sinusal,
recuperación de los voltajes. En el segundo caso se ve que hay recuperación de los voltajes y hay reversión de las ondas Q, pero T negativas. Y el tercer caso, el paciente sale del bloqueo, no tiene microvoltaje y tiene un trastorno de conducción que incluso es similar y previo al de la miocarditis. El primer caso no se manejó con coronariografía, el segundo tenía una coronariografía normal y el tercero tenía enfermedad de tres vasos moderados. Probablemente en el primer caso, al no tener regionalidad en el electro y en el eco y el paciente estar en shock, fue directo a la canulación y a la biopsia endomiocardia y el Swan-Ganz. Y el segundo y el tercer caso, como ya dijimos, se presentaron como un infarto inicialmente y por eso está la coro, incluso en el paciente de 30 años, que tenía pocos factores de riesgo, ninguno. Estos son los niveles de biomarcadores. Fíjense que en todos casos, digamos, en los tres casos son muy altos. Primer caso, 28.000 de BNP, y el segundo caso también, 9.000 de BNP para una persona de 30 años, está aumentado por 30. Y acá están las imágenes. El primer caso, que el paciente entró en shock con requerimiento de ECMO, se puede ver que los espesores están muy aumentados, con una hipoquinesia global, con derrame pericárdico y con incluso, si lo ven ahí arriba se puede ver, tiene compromiso también del ventrículo derecho. El segundo caso tiene una hipoquinesia difusa con un deterioro global, pero no tiene los espesores tan aumentados. Y el tercer caso, que no tuvo shock cardiogénico, tiene función casi preservada con un defecto en la punta y sí derrame pericárdico. Vemos el eco de la recuperación ahora. El primer caso en donde se ve que la motilidad mejora, persiste el derrame y claramente disminuyen los espesores, tanto en el tabique como en la pared posterior. El segundo caso es una resonancia prácticamente normal en un paciente que quedó sin gadolinio, nada de gadolinio. Y el tercer caso, que es el que tuvo el bloqueo, se ve en la resonancia de la recuperación que hay una hipoquinesia en la punta, los espesores están preservados y sí hay derrame pericárdico. Acá se puede ver la resonancia de ese paciente, el último, en donde sí hay captación de gadolinio. Ahí se ve en la figura de la izquierda, arriba a nivel de la pared anterior y del tabique, y en la figura de la derecha tiene una captación bastante significativa de gadolinio subendocárdico, prácticamente anteroapical y algo lateral también. Y acá está la curva de eosinófilos. Del primer caso, ahí se muestra la infusión de corticoides y cómo después de la droga bajan dramáticamente los eosinófilos. El segundo caso, en donde el paciente cuando ingresa ya tenía eosinófilos y la indicación de corticoides fue más diferida, fue más tardía, fue en el momento del shock, y sí se ve que los eosinófilos bajan. Y este es el tercer caso que había entrado con un complejo sintomático extracardíaco y con los eosinófilos muy altos, también como la infusión de corticoides y después ciclofosfamida fue un poco más tardía y la respuesta también dramática en cuanto al descenso de eosinófilos. Acá hay algo interesante, porque es eosinófilos en el seguimiento del primer caso, y ahí se marca el momento de la miocarditis. Fíjense cómo este primer paciente, antes de su miocarditis, en varios laboratorios tiene aumento de eosinófilos. Probablemente no de la magnitud del momento de la miocarditis, y probablemente no estuvo expuesto a la noxa que después lo llevó a desarrollar el cuadro. En el segundo caso, ahí se ve cuándo tuvo la miocarditis. Acá también es eosinófilos en el seguimiento.
Y uno puede ver que ya el paciente tenía eosinófilos altos y que después de la miocarditis también hay dos o tres picos, otra vez, no de la magnitud del momento de la miocarditis. Este paciente quedó sin tratamiento, es un paciente joven y, digamos, no se detectó ninguna enfermedad inmunológica, ni sistémica, ni hematológica, ni tampoco ninguna alergia, es decir, que está sin tratamiento. Sin tratamiento me refiero sin corticoides. Y esto es eosinófilos en el seguimiento del tercer caso. Ahí está el momento de la miocarditis, está la respuesta al tratamiento. Este caso es muy reciente, así que no tenemos valores posteriores, actuales, pero sí se puede ver que tenía valores previos antes, coincidiendo con este diagnóstico de probable asma. Y ahora vamos a volver un poco a la trayectoria, ¿sí? A las trayectorias de la enfermedad de los estadios para tratar de conectar las dos charlas. En los tres casos fueron miocarditis avanzadas. El caso uno se presentó directamente como una avanzada, pero el caso 2 y el 3 se presentaron como miocarditis sintomática en estadio C y progresaron. Y alguien se preguntará acá si uno puede hacer algo para evitar o para atenuar la progresión, y probablemente sí, ¿no? Al ser miocarditis eosinofílicas, seguramente la indicación de inmunosupresión tendría que haber sido más precoz en estos casos. En los dos casos se infundió la droga en el momento del shock y seguramente, un poco por lo que dice el consenso, habría que hacerlo antes a ver si se puede frenar la progresión. Esto es consenso de expertos, no hay ensayos de esto. Pero los tres casos tuvieron remisión, ¿sí? Los tres casos regresaron del estadio D y volvieron al estadio A con sostén y con inmunosupresión. En este punto, eh, los tres casos, ahora que ya están recuperados, comparten factores de riesgo. Digámoslo, todos tienen miocarditis previa, todos tienen aumento de los eosinófilos y el caso 3 tiene además una patología autoinmune. Un interrogante acá, un planteo es, bueno, si el test genético nos puede ayudar un poco más a estratificar a los pacientes y a predecir un poco lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que puede pasar? Lo que hoy nos puede preocupar en esto de las trayectorias, bueno, la recurrencia, ¿no? ¿Qué riesgo tienen estos pacientes de recurrir, es decir, de tener una nueva miocarditis, algo que sabemos muy poco? ¿Y qué otro riesgo pueden tener? Bueno, progresión de enfermedad, que desarrollen en el seguimiento insuficiencia cardíaca o arritmias. Así que, bueno, con esto terminamos la presentación y quería decirles que hace un tiempo nos invitaron a participar de un registro internacional que lo lidera para mí una de las figuras más importantes en miocarditis, que es el doctor Amirati de Italia, y el otro día me escribió para avisar de que hay un paper que ya casi lo termina y lo va a enviar para publicación. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Aníbal. Bueno, vamos a los comentarios, las preguntas o consideraciones, inquietudes. Estuvo muy clara la presentación, Aníbal. El tema es que yo voy a la fase de tratamiento. Ha cambiado esto a lo largo de los años. Antes los corticoides era, o la inmunosupresión estaba muy limitada su indicación, pero ahora, bueno, prácticamente está indicada todas menos la linfocítica, que es la más común, la linfocítica. Eso es lo que ocurre. Pero para descartar la linfocitia, en realidad vamos a necesitar la biopsia. Ese es el tema. Por eso uno tiene que decir que, salvo los casos muy triviales,
la biopsia va a ser un arma, digamos, prácticamente. Yo vi en tu cuadro que pones, salvo algunas excepciones, pero eso coincide, además coincide con el tratamiento, porque sería la única que él no le darías inmunosupresión, ¿no? ¿O entendí mal? Sí, sí, es así, César. Digamos, hay una tendencia en el primer mundo en tratar de hacer la biopsia, ¿no? La biopsia va a estar indicada para todas las formas complicadas, para muchas de las formas sintomáticas, e incluso ahí para un paciente asintomático. A mí eso me sorprende, ¿no? O sea, estamos hablando de un paciente que tiene un cáncer de pulmón, está tratado con dos biológicos, con estas drogas inhibidoras del checkpoint, tiene troponina elevada, tiene una resonancia compatible, por ahí no tiene síntomas y le indican la biopsia. Así que bueno, un poco esto es otra vez, ¿no? Es recomendación de expertos, pero pareciera que se está moviendo en esa línea de tratar de hacer más biopsia. Y en el caso de la linfocítica, ahí un poco es donde están planteando el tema de cuánto puede adicionar el genoma viral para ver si es una linfocítica, si es infecciosa y si a ese paciente puntualmente no hay que darle corticoides y si por ahí hay que darle algún antiviral. Pero también hay muchas linfocíticas que no son infecciosas y no son virales y por ahí requieren corticoides también. Primero que nada, felicitarte, me encantó, muy útil y la verdad que yo aprendí mucho. A mí la que me preocupa es en el manejo cotidiano, ¿no? Un poco lo que dice César. Viene un paciente que nos ha pasado, paciente está mal, sospechamos una miocarditis, está chocado y ahí uno dice, bueno, tengo toda esta lista de cuadros en los cuales voy a dar corticoides, salvo uno que no. Entonces, la primera pregunta es, si yo le doy corticoides a una linfocítica, ¿le estoy haciendo mal? Y la segunda es, para tener el diagnóstico de eso necesito la biopsia, lo cual cuando llega el paciente y está chocado, empezamos a evaluar si lo asistimos, si no lo asistimos. Hacemos la posibilidad de hacer la biopsia en ese momento que el paciente está mal. Una vez que está asistido, hacer la biopsia es casi imposible. Nos lleva tiempo y tardamos en tener el resultado y el paciente está mal. Es como que un poco lo que uno tiende a pensar es decir, mira, si en todo este grupo de pacientes en todos estos diagnósticos le voy a dar corticoides, en la linfocítica, en algunos puede que no le haga mal o no lo sabemos. Y hasta que inicio el tratamiento hay una demora que en la práctica termina siendo grande. No es como que le terminamos dando corticoides a todos y después vemos retrospectivamente qué es lo que pasó. Sí, a ver, me parece que, digamos, siempre o casi siempre atravesamos esos dilemas, pero yo trataría de hacerla la biopsia, siempre. ¿Eh? O sea, el paciente tiene compromiso hemodinámico y, bueno, uno puede tener un planteo más empírico, más pragmático. Vos decís sostén e inmunosupresión. Sé lo que tengo que hacer, pero la biopsia te va a dar más No, información. no, no digo que no te la dé, la Sí, pregunta sí. es, hasta que vos tenés la biopsia, que tenés un resultado de la anatomía patológica, todo eso, ¿esperás todo eso o lo empezás a pasar corticoide, le das un corticoide, aunque sea la primera dosis en ese momento? Porque esto nos ha pasado, no sé, a la noche, los fines de semana, entonces hay que tomar una decisión donde vos decís, el resultado de la anatomía patológica no lo voy a tener hasta dentro por lo menos 12 horas como rápido, si no es... Está bueno. Es la letra chica del momento de los corticoides. Ahora mismo a tiempo cero o esperar 12 horas. Vuelvo acá, vuelvo a este punto, ¿no? Cuando se habla de un equipo especializado, justamente contempla todo eso, ¿no? Y la biopsia se debe hacer lo más rápidamente posible y procesar rápidamente. Y la verdad que hemos tenido situaciones en donde la biopsia la tenemos en el día, o sea, en horas. Hay que tomarse un trabajo adicional y es eh, ir a anatomía patológica,
contarles lo que uno está pensando, lo que está sospechando y el resultado es en el día. Yo le daría precoz el corticoide. O sea, yo seguramente soy de los que piensan de que tengo una alta sospecha diagnóstica, no está confirmado por biopsia, yo se lo daría el corticoide. Eh, el consenso en un momento lo dice esto, mira, eh, trato al paciente que tiene miocarditis confirmada, si está estable, pero si el paciente está inestable, trato al paciente con alta sospecha. Entonces yo me posiciono en esa categoría. El paciente, yo sospecho tiene una miocarditis, hago la biopsia, lo trato. Yo creo que voy a opinar, no me pidió una opinión, pero voy a opinar igual. Y después le quería hacer una pregunta a Aníbal. Creo que los corticoides, hay pocos escenarios donde el corticoide es perjudicial para el paciente. Es decir, en muy pocas infecciones virales, incluso dentro de lo que es el espectro de las virales, podría llegar a ser perjudicial, con lo cual coincido con Aníbal que lo trataría en forma empírica hasta el resultado de la biopsia. Por otro lado, quería hacer simplemente una aclaración. Los casos que presentó Aníbal son casos de miocarditis eosinofílica. En la miocarditis eosinofílica, en relación a la genética, hay poco. La mayor parte son las que comentaba César, que son miocarditis de tipo linfocítica, las que se asocian a alteraciones genéticas como subyacente, por lo menos desde el punto de vista de las miocardiopatías, no desde el punto de vista de lo inmunológico. Y otra cosa en relación a la biopsia, la presencia de genoma viral, la realidad es que yo particularmente no sé si la presencia de genoma viral es suficiente como para determinar la causalidad. Hay una serie muy grande de casos de miocardiopatía genética, fundamentalmente arritmogénica, donde se estudió con biopsia endomiocárdica sistemáticamente a esos pacientes y en la mitad de esos casos había PCR positiva para virus en pacientes que tienen una miocardiopatía genética con compromiso familiar, incluso muerte súbita, arritmia y los criterios clásicos de arritmogénica. Con lo cual me parece que a la hora de determinar causalidad, no sé si el genoma viral es suficiente como para determinarlo. Tal vez más adelante, si uno pudiera analizar otras cosas que tienen que ver con la transcriptómica o la expresión en vivo y en directo de ese virus a nivel del tejido miocárdico, creo que por ahí sería un poco más acertado. Eh, mm, ¿puedo hablar? Tuvo muy buena la presentación, Aníbal. Dos cositas. Yo no conozco ningún trabajo que en miocarditis linfocítica los corticoides sean de utilidad. No hay evidencias. No hay ninguna evidencia. Segundo tema, hay una alta tasa de pacientes que se pueden recuperar espontáneamente, aún llegando a formas bastante graves. Con lo cual, una cosa es indicar corticoides en evidencias firmes y otra es indicar corticoides que ante la ausencia de evidencia y uno dice, mirá, voy a ver qué pasa, le indica. Pero creo que no hay evidencias. Ahora, el otro punto es cuál es la prevalencia de la miocarditis eosinofílica, en la cual la evidencia es fenomenal. Y como vos señalaste muy bien, las miocarditis eosinofílicas tienen que ser tratadas con corticoides y muchas veces con una terapia combinada de inmunosupresora. Por ejemplo, el caso de la miocarditis de células gigantes, que tiene muy alta mortalidad, y la miocarditis checkpoint, que tienen una mortalidad del 40% o todavía más elevada. Ahora, mi pregunta, Aníbal, ahora puntual, es, si uno dice que este paciente no tiene una enfermedad inmunológica sistémica, no hay drogas presuntamente que puedan gatillar la respuesta inflamatoria, no tiene un tratamiento con inhibidores del checkpoint y no tiene eosinofilia en sangre, y tenemos evidentes de que esto no tiene nada de todo esto. ¿Cuál es la prevalencia de miocarditis con un sustrato inflamatorio sujeto al tratamiento antiinflamatorio, verbigracia eosinofílica, en los cuales uno dice, a ver, ¿no tendrá esto, no tendrá una eosinofilia? ¿Cuál crees vos que es esa prevalencia de esos casos? Porque acá siempre terminamos, mirá, tiene tal enfermedad inmunológica, tiene esto, está recibiendo el checkpoint, toda esta historia, y siempre uno entra por ese lado. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de que no haya nada que tenga miocarditis eosinofílica, en el cual es fundamental saber el sustrato histológico porque es fundamental el tratamiento inmunosupresor? La verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea. Acá estamos presentando solamente una serie de casos. eh,
de miocarditis eosinofílica confirmada por biopsia, que se presentaron con formas complicadas y tratamos de establecer algunas semejanzas, algunas diferencias y tratamos de aprovechar el marco teórico que nos brinda el consenso como para poder, digamos, interaccionar entre las dos cosas, pero no tengo esa respuesta, ¿no? Aníbal, yo tengo una pregunta. Desde el punto del seguimiento, yo no he leído el consenso, pero te voy a preguntar desde el punto del electrofisio si algo mencionan sobre taquicardia ventricular, el seguimiento y prevención primaria y secundaria en estos pacientes. Porque estos pacientes con miocarditis suelen hacer, de hecho es una complicación o al menos una manifestación no rara, las extrasístoles ventriculares que pueden inclusive llegar a taquicardia ventricular polimórfica o monomórfica, depende del estadio, y medio que la evidencia en prevención primaria de estos episodios, cuando no hacen taquicardia ventricular, pero extrasístoles, es un poco más escasa. No sé si el consenso dice algo al respecto. No tengo idea. Mirá, de las formas complicadas, la forma rítmica es la más infrecuente. ¿Tá? Vos pensás que la incidencia de miocarditis es 1 en 10.000. Las formas complicadas son menos del 10% de ese 1 en 10.000. Y las arrítmicas son las más infrecuentes. O sea que la información que hay es muy poca. Eh, digamos, dentro del seguimiento estaría bueno contemplar toda esa batería de estudios, integrar la información y desde ya un paciente que tiene fracción de eyección preservada y sin gadolinio, como es el caso 2, uno entiende de que ese paciente tiene bajo riesgo arrítmico. Después, el consenso en algún momento menciona el CDI, pero bueno, nada, eso será para el paciente que tiene fracción de eyección reducida. ¿Mm? ¿Nacho? Dos cosas. Una, me quedé pensando el tema de la troponina, que tiene un área de la cera curva de 0,89. Me imagino, se me ocurre que debe ser difícil tener una miocarditis sin troponina. Entonces, que ese 0,89 es a expensas de la especificidad, de pérdida, seguramente de diagnósticos diferenciales a tener en cuenta, y ahí lo que vos comentaste de la enfermedad coronaria, o sea, entonces, si ante una sospecha clínica alta y la troponina, creo que Totalmente, Nacho. Coincido. En realidad, básicamente, en la fase aguda no hay falsos negativos. O sea, no hay. Simplemente que por ahí temporalmente llegaste tarde y capaz que la troponina ya se lavó y el paciente tiene alguna manifestación en las imágenes. Por ejemplo, tiene gadolinio y la troponina ya es baja. Pero quizás es porque llegaste tarde. Pero la troponina es sensible. y otra cosa Y que no sé, coincido con vos en la especificidad, ¿no? otra cosa que lo tiro como una propuesta que se me acaba de ocurrir, digo, que no sé si está tal vez estudiado o no, es ver la cinética de esa troponina en la diferencia con el infarto. Tal vez podemos ver en los pacientes que tomaron un grupo de pacientes nuestros en los cuales se internaron por miocarditis y ver cuál es la cinética de cómo se mueve esa troponina, en qué niveles, y generar una pequeña publicación a partir de eso, comparándola con pacientes de infarto común y corriente, que es algo que me parece que es relativamente fácil y sencillo. Y la otra cosa es, me quiero ir al otro, te hago una pregunta a ver qué te parece a vos, en el otro extremo de los pacientes. En los pacientes que no son graves, o sea, el paciente que viene por una pericarditis y que tiene un poquito de troponina, tiene una miopericarditis y lo manejamos en forma ambulatoria. Eh, Me imagino lo que vos vas a decir, lo que decís vos o lo que dice el consenso. Tal vez no sea lo mismo incluso. ¿Todos esos pacientes les tenemos que hacer una resonancia? Digo, porque el sistema aguanta que a todos los pacientes con un dolor que interpretamos como una pericarditis con algo de troponina, le hagamos una resonancia, porque muchas veces, a mí me pasa en la guardia, que vienen, me cuentan un paciente, parece una pericarditis, vemos que tiene una troponina ahí, el paciente está perfecto, lo mandamos y dicen, ¿lo mandamos con una resonancia? Y el consenso debe decir que sí. A mí, desde lo cotidiano, me da la sensación que es como sobrecargar al sistema y tal vez un poco excesivo pedirle una resonancia a todo paciente
que está clínicamente estable, que tiene un eco sin deterioro de la función. Entonces, es una duda genuina que tengo, ¿eh? Tal vez está mal no pedírsela y hay que pedírsela a todos. Mira, yo te voy a contestar como te contestaría el consenso. Para confirmar la enfermedad necesitas resonancia o biopsia. Si vos sospechás la enfermedad, la tenés que confirmar como siempre en medicina. Es decir, que ese paciente aplicaría para hacer una resonancia. Hay que hacérsela. Eh, Después hay otra cosa ¿qué es esto? Mirá, ya en el seguimiento te pone imágenes, resonancia magnética ideal, ¿no? Porque justamente esto ya es en el paciente que se hospitalizó y está de alta y vos lo seguís en consultorio, es ambulatorio. Te dice que el gadolinio es un marcador, pero mira lo que ponen, ¿eh? Que esto lo escriben, en el consenso, que hay algunas cuestiones de cobertura del sistema de salud. Entonces lo ponen como ideal y si no se puede hacer la resonancia, eco y biomarcadores. Entonces en el eco vos verías, tiene fracción de eyección preservada, los biomarcadores bajaron, va a andar bien, pero te estás perdiendo el gadolinio. Pero es interesante porque el consenso se escribió en Estados Unidos y ponen que en algunos lugares hay cuestiones de cobertura respecto a la resonancia repetitiva en el seguimiento, ¿no? Te puedo contar algo de un paciente de ahora, pero Estados Unidos el problema de cobertura creo que es más grande que el nuestro, mucho más grande que el nuestro. La pregunta que me hago es, ¿qué pasa si nosotros vamos a mirar, cuando uno escribe un consenso, el que lo escribe tiene una imagen de un paciente en la cabeza y me parece que este consenso está más pensando en las miocarditis graves, en los casos graves, y no pensando en casos mucho más leves. Y uno agarra y dice, ¿y desde dónde entró el paciente? ¿Dentro de la miocarditis o dentro de un paciente común de que viene a la guardia de una pericarditis? El consenso de pericarditis dice que a una miopericarditis hay que pedir una resonancia. Lo voy a chequear eso, porque No, no, sí. a ver, ahí es la evaluación clínica, ¿no? Si vos ya, si la resonancia tenés un T1 y T2 mapping compatible con miocarditis, ya dejó de ser una pericarditis y la resonancia le cambió la categoría. Capaz que el paciente tiene 20 y 20 de troponina, vos lo ves muy bien, no tiene otra cosa, pero sí tiene dolor. Y si el T1 y el T2 mapping son positivos, eso ya es una miocarditis y es un paciente que se debiera en principio manejar en forma distinta. Voy a tomar algunas cosas que se dijeron como para recalcar, ¿eh? Entonces, inmunosupresión sería para todas las formas histológicas menos la miocarditis linfocítica. Me voy a quedar con este punto que lo trajo Rocío también, es lo del PCR del genoma viral. Y lo voy a correlacionar un poco con lo que pasó con el COVID. Eh, el primer año del COVID había mucho furor con el tema de la miocarditis y hubo gente en Alemania que eh, hacían mucha biopsia endomiocárdica con microscopía electrónica, ¿no? Entonces, en una serie de bastantes casos, no sé si eran 50 casos, con microscopía electrónica vieron que había virus dentro del miocito, ¿no? Pero no tenían inflamación, ¿sí? No tenían infiltrados prácticamente, no tenían necrosis, es decir, que era presencia de virus en el miocito, pero no era miocarditis histológica. Sin contar que en el COVID, por el shock, por la hipoxemia, por el distrés, obviamente podía aumentar la troponina, ¿no? O sea que clínicamente tampoco era miocarditis. Pero es interesante porque, bueno, uno va a una herramienta, eh, digamos, muy fina como es el PCR del genoma viral, pero lo necesita convalidar con otra cosa, ¿no? Viremia, PCR en sangre, etcétera, ¿no? Aníbal, vos sabés que tuve la oportunidad de compartir con Singolani una mesa sobre miocarditis en el congreso, no en el último, sino en el congreso anterior de cardiología. El tipo se mandó una excelente
conferencia como panelista de la mesa, y transmitió toda la experiencia del John Hopkins. Entonces, cuando terminó, le pregunto, decime una cosita, ¿cuál crees vos que es realmente la incidencia de miocarditis en el COVID? Me dijo, la verdad que no sabemos. No lo sabemos ni nosotros ni no se sabe a nivel mundial. Entonces, la verdad que, ¿a qué iba el tema? La pregunta y cómo lo cerró el tipo. Porque el diagnóstico de miocarditis es complicado. Eh, y si existen patologías asociadas, la especificidad comienza a perderse un poquitito. Pero esta fue la respuesta puntual de Cingolani. Es muy difícil porque el gol estándar es complicado. Ahora, con respecto a si nosotros tenemos que hacer todo, a mí me parece que tenemos que hacer todo acá. La verdad que es muy difícil que en un lugar como este, donde hay un paciente con una miocarditis que estuvo internado y le tenemos que decir si puede ir a hacer actividad física sin ningún tipo de problema, no termine con una resonancia después de todas las resonancias que pedimos. Así que me parece que transmitir, generalizar lo que hacemos nosotros en los centros de alta complejidad, que además en alguna medida estamos obligados a hacerlo, me parece que es un poquito complejo. No sé cuál es tu punto de vista al respecto. Traje esto de Cingolani a propósito de lo que dijiste vos del COVID. Sí, sí, sí. Siguiendo con el tema del COVID, justamente ayer estaba mirando un paper de fines del 22, ¿no? Escuchen este dato. Una base de datos de Inglaterra, 42 millones de pacientes. ¿Tá? Ese es el estudio, 42 millones de pacientes. Entonces, eh, acuérdense entonces el estadio A y cómo las vacunas, ¿no? Pueden asociarse a miocarditis. De hecho, eh, algunas vacunas del COVID aumentaban la incidencia de miocarditis. Entonces, un poco lo que querían ver los autores era si, eh, digamos, la vacunación aumentaba más la incidencia de miocarditis que el propio virus. ¿Mm? La conclusión de los autores es que el virus per se da más miocarditis que la vacuna. En los dos casos la incidencia es muy baja, pero el virus per se da más miocarditis que la vacuna. César, No, vuelvo a lo mismo del corticoide, ¿no? A mí me parece que, ¿cómo manejaría yo? Hay temas en los que no hay una evidencia absoluta. Sabemos que en algún grupo de pacientes se benefician mucho con los corticoides, así que yo creo que yo actuaría como hacemos con los anticoagulantes, midiendo el riesgo hemorrágico y el riesgo isquémico, si es un coronario, por ejemplo, o si es una fibrilación auricular, el riesgo de tromboembólico. En este caso veríamos, me parece que si un paciente está en una categoría avanzada de miocarditis, como consideraste ahí, las categorías C o D, en ese caso yo le daría corticoides aunque no tenga el diagnóstico. Evidentemente me parece que eso te permite ganar tiempo y creo que sería, yo optaría por esa opción. En cambio, en los casos más leves, uno puede tomarse el tiempo, ver la evolución, hacer la biopsia para tomar antes de darle el corticoide. Así que yo creo, me parece que esa sería la forma de actuar más práctica. Quizás obviamente sí, le estamos dando a algún paciente que no lo necesita, pero me parece que es la forma más práctica de actuar. yo coincido, César. A mí algo que me enseñó el consenso es este punto, ¿no? Quizás yo tenía el concepto internamente que el corticoide era solo para la forma complicada. Y acá hubo dos casos, ¿sí? En donde justamente el corticoide se dio cuando se complicó el paciente. Y entonces, a la miocarditis en estadio C, que tiene síntomas, no hay que dárselo a toda miocarditis que están en un estadio C, pero sí a una miocarditis eosinofílica. Si ese paciente tiene una miocarditis que está confirmada por resonancia, tiene un cuadro clínico compatible, eh, tiene la troponina alta y tiene eosinófilos en sangre, quizás yo debiera darle el corticoide directo, aunque no esté chocado. O quizás, por ahí hay que hacer una biopsia endomiocárdica y esperar, pero hay que darlo. Acá, ¿saben cuánta demora hubo en el primer caso?
hubo más o menos 2 días de demora del corticoide. Y en el segundo caso hubo 6 horas. 6 horas, o sea, pero bueno, no se dio cuando se sospechó, se dio cuando se complicó. Poquito más de evidencia. Para dar el corticoides es en las que comentabas de los inhibidores de checkpoint, en los síndromes de superposición y las miocarditis. Ya las guías recomiendan no pulsos como solemos dar en estos pacientes, pero sí corticoides ajustado a peso en los síndromes de superposición o las miocarditis vinculadas con inhibidores de checkpoint. Est- Obviamente. Tal cual, eso que dice la guía y vos comentas vos, está ahí, ¿no? Como consenso general, inhibidor de checkpoint y cuando tenés un Churg-Strauss. Digo, ojo, hay algunas miocarditis como la del checkpoint y como la de células gigantes, donde el tratamiento no es solamente corticoides. Es un tratamiento tremendamente intensivo y pese a eso, con varias drogas, la mortalidad es más del 30-40%. O sea que, digo, no solamente el corticoide, en un grupo de enfermedades sí, pero hay otras donde la agresividad es tremenda y están estas dos las que están incluidas estas. Es así, como dice usted, doctor. Una pregunta que le hago a Rocío, ya que estamos con unos minutos todavía. Ahí en el consenso se habla de que algunas variantes genéticas que habitualmente se asocian a miocardiopatía arritmógena, en ocasiones puede dar miocarditis, ¿sí? O sea, se habla como que hay una superposición ahí. Incluso algunos trabajos mencionan de que esto eventualmente pudiera ser como la fase inicial de esta enfermedad, de la miocardiopatía arritmógena. Hablan algo así como de fase caliente de la enfermedad y es algo que no se sabe. ¿Leíste algo más de esto? Sí, cada vez se habla más de eso, pero bueno, porque se ha empezado a estudiar genéticamente y en forma más sistemática estos pacientes, pero hay series de casos de miocardopatías arritmogénicas, como comentábamos, que hasta un 15-20% de los pacientes con miocardopatía arritmogénica tuvieron en forma retrospectiva un modo inicial de la enfermedad tipo miocarditis, dolor de pecho, elevación de troponinas y resonancia o imágenes compatibles. Pero sí, es así. Y muchas veces estas enfermedades evolucionan en apogeo, o sea, en fases calientes y remisiones transitorias, fundamentalmente las que están vinculadas con desmoplaquina, que casualmente se asocian más a arritmia y no tanto a descompensación hemodinámica. Son más del adulto y la forma de presentación está más vinculada con arritmias que con insuficiencia cardíaca. Por ahí las variantes genéticas asociadas a miocardopatía dilatada se asocian más con shock cardiogénico y ese estilo, pero las desmoplaquinas fundamentalmente es el prototipo de variante genética asociada a miocarditis. Bueno, muchas gracias.